Pasamos a presentar la última ponencia, que engloba 3. Como no podía faltar en un congreso que se llama Educación y Futuro, la presentación de aplicaciones educativas de recursos TIC en el aula. Sin más dilación, paso a presentar al primer ponente, que es don Juan Antonio Bravo Beato, asesor del CPR de Trujillo y segundo premio Joaquín Sama 2014, que nos va a presentar creación y diseño de apps educativas sin conocimiento de programación. Cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, quiero agradeceros la asistencia, porque sabemos lo importante que es el tiempo libre y estamos todos aquí en un viernes por la tarde y un sábado. Quiero continuar agradeciendo a PIDE por contar conmigo para difundir esta actividad y felicitando al resto de compañeros por su trabajo. El trabajo que nosotros presentamos se trata de creación y diseño de apps educativas sin conocimientos de programación. Para nosotros era muy importante favorecer el uso de las TIC en el aula y que estas se incorporaran en un sentido actual, vivo, es decir, que del mismo modo que se utilizan en la calle, se utilizasen dentro del aula. Entendiendo dentro del aula, no dentro físicamente del aula, sino como un apoyo a la enseñanza, para ser utilizado tanto dentro como fuera. Aquí revisaremos brevemente el qué hemos intentado hacer, por qué lo hemos intentado hacer y cómo hemos intentado llevarlo a cabo. ¿Qué hemos intentado hacer? Pues hemos intentado, en primer lugar, crear aplicaciones educativas que fueran fácilmente accesibles, multiplataforma y sin ningún tipo de conocimientos de programación, y que puedan ser utilizadas tanto dentro como fuera del aula. Esto de conocimientos de programación tiene su truco. Tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre codificación y programación. Nosotros no vamos a programar como tal utilizando ningún lenguaje, pero sí vamos a tener que codificar, vamos a tener que trasladar a las diferentes plataformas cómo nosotros queremos que hagan las cosas. Es muy sencillo todo. ¿Por qué hemos decidido hacerlo? Pues en primer lugar, queremos hacerlo... Hay un pequeño fallo aquí. ¿Por qué hemos querido hacerlo? En primer lugar, porque ¿quién no acude al móvil o a la tablet a buscar información? Todo el mundo lo hacemos. Los maestros no somos ajenos a la realidad. Además, los docentes somos un colectivo muy creativo. No nos importa hacer un montón de cosas y dedicarle un montón de nuestro tiempo libre si creemos en lo que estamos haciendo y si creemos que eso va a ayudar a nuestros alumnos. Pues uniendo esto a la alta penetración que tienen las tablets y los móviles en el mundo diario, ¿quién no tiene un móvil o una tablet en su bolsillo? ¿Quién no tiene un móvil en casa? La penetración, según el estudio del 2012 del IE, son el 99% de los alumnos entre 16 y 24 años tienen uno de estos dispositivos. Pues ya que está, intentemos sacarle algo de rendimiento. Esto quiere decir que nos encontramos en un proceso de cambio, tanto en la sociedad como en la escuela. Estamos en una oportunidad. De nosotros depende el que sirvamos para adaptarnos y que esto aumente la motivación, los recursos y el rendimiento en las aulas, o de que sea una oportunidad que dejemos escapar. El táctil no funciona muy bien. Aquí nos encontramos ante un montón de posibilidades. Llegan los móviles, llegan las tablets, ¿qué hacemos con ellas? Hay un montón de caminos, un montón de opciones, un montón de posibilidades. Una de ellas es simplemente utilizar las aplicaciones que ya están disponibles. Tú te descargas una aplicación e intentas darle uso dentro de tu clase. Pero nosotros hemos apostado por la creación de apps propias, de aplicaciones contextualizadas dentro de nuestras clases y hechas por nosotros. Quizás no sean las aplicaciones más bonitas que existan, no sean las mejores aplicaciones que existan, pero sí son aplicaciones que hemos hecho nosotros y que dan respuesta a una necesidad que tengamos. Y eso creemos que es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Pues tenemos 3 grandes objetivos. El primero es sensibilizar, es decir, las tablets y los móviles son una realidad. Usémoslo, intentemos que se convierta en una herramienta para el desarrollo, una herramienta de desarrollo y de transmisión de conocimientos. Insisto, no tiene por qué ser dentro del aula. Tú puedes hacer una aplicación que sea tan sencilla que simplemente sirva para comunicarte con los padres diciéndole las tareas que hay y lo que se ha revisado. Depende de lo que tú quieras hacer. O donde enlaces con diferentes páginas que hagan ejercicios de verbos irregulares, de resolución de problemas de matemáticas, lo que tú quieras. Vamos a darte un montón de opciones. Lo que queremos es que seas consciente de que esto existe y de que puedes hacerlo. De que es fácil, de que no necesitas nada especial para hacerlo. Solo ganas
y los conocimientos habituales, meterte en Internet, navegar, copiar, pegar, hacer el tipo de cosas que hacemos todos a diario. Otro de los objetivos que tenemos es facilitar este trabajo. Es decir, queremos que este trabajo el maestro se encuentre capaz de hacerlo, para que finalmente cree estas actividades que lleguen a los alumnos. ¿Cómo lo queremos hacer? Basado en la simplicidad, paso a paso, muy simple, donde avancemos desde lo sencillo a lo complejo, donde es que el táctil está un poco aquí. Perdonad el discurso, las interrupciones. Avanzamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Además, partiremos de cero, para que nadie se descuelgue. Y a pesar de que no necesitamos conocimientos de programación, sí que necesitamos ir acostumbrándonos a hacer ciertas cosas. Pero está contemplado todo. Desde la creación de un icono, que es fundamental para que nos atraiga una aplicación, porque ¿quién nos ha descargado alguna vez una aplicación frente a otra dentro de un móvil o una tablet simplemente porque el icono le parece mejor o el icono le parece más apropiado? Pues también lo vamos a revisar. Y sin que tú tengas que saber dibujar ni hacer nada, te enseñaremos a localizar recursos gratuitos, a modificarlos y adaptarlos a tus necesidades. Y además consideraremos todas las opciones que hay. Desde el maestro, que lo único que quiere es el bloc de aula que tiene, llevarlo al bolsillo de los alumnos con un móvil, hasta aquel que se siente más capacitado y quiere trabajar con bases de datos, tanto remotas como locales. Todo eso se contempla y toda esa posibilidad existe. ¿De qué depende? Del contexto tuyo, de lo que tú necesitas y de cómo tú lo quieras hacer. Es decir, ponemos otra vez la capacidad de decisión en las manos del maestro. Para hacer esto, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a realizar todo esto? En primer lugar, se hizo un proyecto piloto para ver si esto tenía algún tipo de recorrido y llegaba a algún sitio. Se vio que sí. Después se hizo una formación en cascada por formar a aquellos formadores que iban a dar la formación. Finalmente, se hicieron cursos presenciales el año pasado en todos los CPR de la región, o sea que todo el mundo, todos los docentes extremeños tuvieron la posibilidad de acercarse a esta formación y finalmente se ha ofertado como formación a distancia. Es decir, que todos los materiales que están, toda la formación que se ha realizado son libres, abiertos y disponibles, están a vuestra disposición, incluyendo esta presentación. Al principio habéis visto un código QR y un código corto, pues con ese código corto accedéis a estos contenidos, accedéis a esta presentación que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para hacer esto hemos tenido que centrarnos en varias cosas. Por una parte, los conocimientos que necesitamos para crear una aplicación, es decir, la herramienta propia, es decir, diferentes plataformas web que nosotros utilizamos para hacer el resultado final que nosotros queremos y todo lo que la acompaña. Porque a lo mejor tú te puedes sentir muy capaz de hacerlo, pero decir, es que yo no sé dibujar ni sé localizar una imagen y no sé cómo hacer un icono, y ahí te paras. Pues no queremos que te pares ahí, porque todo eso que necesitamos para completar todos esos aspectos generales que acompañan al desarrollo de una app también están contemplados. Desde la posibilidad de hacer el icono tuyo con diferentes editores de fotos muy sencillitos que hay, hasta utilizar un icono nuevo, un icono que tú descargas ya hecho, y que ese icono lo puedas modificar añadiéndole detalles tan simples como sombra, brillo, el tamaño que tú necesitas, necesitas un tamaño de una determinada medida. Pues también hay una herramienta que te lo da sin que tú hagas nada más que subir la foto y descargarte el archivo que te da. Todo eso se ha contemplado. Y al final acabamos con todas las herramientas que nos servirán para hacer nuestro trabajo. Vamos a ver cómo hemos hecho esto. En aspectos generales comenzamos por el proceso de diseño. Nos encontramos ante la situación en la que nosotros queremos producir un resultado final. Pero eso no nace de la nada. Hay un proceso que deberemos seguir y unos errores que deberemos evitar. Pues lo que intentamos hacer aquí es dar unas pequeñas pinceladas, sin insistir mucho en cuál sería el proceso de diseño ideal de una aplicación y qué errores tenemos que evitar. Por ejemplo, ahí tenemos un producto típico de Apple, un producto típico de Google y una página web o una aplicación hecha por alguno de nosotros. Vuelvo al principio, simplicidad. Si Google no tiene nada, Apple no tiene nada, nosotros no vamos a ser mucho más listos que ellos y vamos a llenar nuestra página y nuestra aplicación de información innecesaria, irrelevante, redundante y que al final va a servir para perderlo. Pues esa es una de las primeras cosas que insistimos. Sencillez y simplicidad. Después de ver los procesos de diseño, pasamos a otro proceso que no es menos importante, que es el cómo traspaso las cosas al ordenador, cómo veo todo esto y cómo pruebo todo esto que yo he hecho. Se ha contemplado todo el proceso que se hace de la forma más sencilla, es decir, que cualquiera puede hacerlo. Es decir, tú tienes un ratito libre en el cole y quieres hacerlo, tienes algo en tu móvil y no tienes cable, no sabes cómo pasarlo, pues todo eso se contempla. Desde cómo probar las aplicaciones que tú has hecho en el ordenador sin tener que instalarte cada una en tu móvil, hasta el proceso de, vale, yo la tengo, ¿cómo la paso al ordenador para probarlo? También lo hemos contemplado.
Todo eso lo tenemos en cuenta. El icono, como ya he insistido antes, es un elemento muy, muy, muy importante y no debemos dejarlo en el olvido. Pues para eso, para paliar todas esas necesidades que necesitaremos de dibujar, diseñar, hacer todo eso, que yo, por ejemplo, no me siento capacitado para hacerlo, ofrecemos una serie de sitios donde tú te puedes descargar los iconos ya hechos y, además, una serie de herramientas para, en primer lugar, transformarlo, añadiéndole esquinas redondeadas, sombras, algunos efectos 3D, todas esas cosas que quedan tan monos en los iconos y que tanto nos gustan cuando vamos a elegir uno en la página. Y además veremos cómo podemos todo eso adaptarlo a las necesidades que tenemos. Es decir, que si en un momento dado me piden un icono de 512 por 512, no te tienes que preocupar. Hay una herramienta que, subiendo la imagen que tú has decidido, te da todos los iconos que tú necesitas. Pues como estáis viendo, todas esas necesidades técnicas las hemos cubierto. No tienes que preocuparte de ellas, solo tienes que ver el objetivo final, la imagen que tú necesitas. Otro proyecto, otro paso no menos importante. Perdón, esto está saltando un poquito. Es el proceso de diseño de iconos y cómo estos iconos, una vez que ya tenemos nuestra aplicación, cómo la distribuimos. Yo, cuando quiero descargarme algo, me meto en Google Play, me lo descargo. Me meto en el app de Amazon y me lo descargo. Nosotros no tenemos esa opción, porque para poder descargarlo necesitamos tener una cuenta de desarrollador. Eso implica una serie de gastos, una serie de costes que no estamos dispuestos a asumir. El que quiera hacerlo, ahí tiene el camino. Pero nosotros le ofrecemos una alternativa, que es utilizar un código QR, insertarlo en nuestro blog, en nuestra página web, insertarlo simplemente en un folio que le demos a los alumnos, que apunten y se lo descarguen. Y todo esto es muy fácil repetible, muy fácilmente repetible, porque no hace falta nada raro. También enseñamos dónde podemos hacer los códigos QR de maneras distintas y seguro que encontramos una que nos vale. Perdón, pero el táctil no acaba de funcionar. Otro aspecto que es muy importante, una vez que hemos hecho nuestro trabajo, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo sabemos que está? ¿Cómo lo documentamos? Porque si en un cole estamos 40 maestros y 10 o 12 nos ponemos a hacer aplicaciones, te puedes encontrar con 50 o 60 aplicaciones que no sepas dónde están, cómo organizarlas. Pues es importantísimo el proceso de documentación. Para eso, nosotros proponemos una ficha muy sencillita, donde va el nombre de la aplicación, el autor, una serie de datos básicos. ¿Para qué? Pues para que sea algo tan fácil como imprimirlo en un folio y ponerlo en la biblioteca. Se sabe dónde está, dónde acudir y cómo encontrarlo. Es decir, que cuando tú quieras hacer algo tengas una pequeña descripción y una pequeña información de ese proceso. Una vez que ya estamos estos, vamos a centrarnos en cómo lo hemos hecho, exactamente. Pues para hacerlo hemos acudido a diferentes herramientas web en un proceso gradual, donde cada una tiene diferentes dificultades y diferentes características. Vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo, con la aplicación AppJet, es una opción en la que si tú tienes un bloque de aula y tienes 5 minutos, puedes transformarlo en una aplicación. Coges la dirección de tu blog, se la das al programa y el programa te genera todo lo que tú necesitas para darte un archivo APK que tú te descargas y te puedes instalar en el móvil, donde tienes tu blog de aula dentro del móvil. ¿Qué ventaja tiene? No tienes que navegar, lo tienes siempre accesible, puedes descargar el contenido y tiene un formato de app, que a lo mejor es mucho más cómodo de visualizar en el móvil que un formato de blog. Por aquello de la visualización en páginas móviles, implicar adaptarlo, prepararlo, pues todo eso. Después pasamos a AppGeyser, que ofrece un poquito más de dificultad, pero muchísimas más opciones. Y acabamos con dos un poquito más complejas, Andromo y sobre todo MovingCube, que ofrece desde hacer todo lo que te dan las otras, más hacer bases de datos, tanto locales como remotas. Una de las opciones que tiene MovingCube y que a mí me gusta muchísimo es que tú subes una imagen de una casa, selecciona la puerta. A la puerta le dice que cada vez que pinches en la puerta te vaya a la página de la Wikipedia, leas la definición de puerta y escuches el sonido. Sin hacer nada, seleccionando un trozo, hace que eso se convierta en un botón y que ese botón haga lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Estas son herramientas. En función del tiempo y las necesidades que tú tengas, puedes crear un contenido, puedes crear otro. ¿Qué vamos a hacer con estas aplicaciones? Pues podemos hacer todo eso que vemos ahí. Desde hacer una imagen interactiva donde tú pinches en los elementos y acudan a otras pantallas, a una página web o a cualquier otra cosa que a ti se te ocurra, un documento, lo que tú quieras, vas a poder hacerlo. También veremos hacer listas desplegables, que en lugar de ser una imagen, tengas una lista desplegable que te acceda te dé acceso a todas las opciones que tú necesitas, que te facilite el trabajo y te facilite el proceso de llegar a ese objetivo que tú quieres, es decir, trasladarle a tus alumnos algo. ¿El qué? Vuelvo al principio. Somos un colectivo muy creativo, no nos importa trabajar. Pues esta es otra herramienta. Si tú eres capaz de darle forma, podrás desarrollarlo. Además tenemos las opciones de RSS, pantallas, calendario, web, base de datos. Incluso podemos hacer tiendas. Una tienda virtual donde tú subas tus productos y se puedan comprar y vender.
Obviamente en este contexto no manejaríamos dinero, pero podemos utilizarlo, la gente que está trabajando con los Teen Emprende, con los Junior Emprende, puedes montarte un mercado con una tienda virtual con aplicaciones y productos reales. Y en uno de los sitios es tan fácil como hacerlo como seguro en asistente. Tú puedes diseñarlo, hacerlo todo desde cero, pero hay una de las opciones como BeanCube, que es crear una nueva aplicación, asistente, sí, vas metiendo, vas cambiando datos y al final tienes una tienda con tus productos. ¿Eso qué uso puede tener? Volvemos al principio, el que tú le quieras dar o el que tú seas capaz de darle. Pero sabemos que esa opción está. Ahora nos encontramos hemos explicado un montón de cosas, tenemos un montón de objetivos, un montón de materiales. ¿Esto cómo lo organizamos? ¿Cómo se concreta en alguna cosa? Siento el fallo, pero no acaba de funcionar el lápiz. Empezamos, pues, como hemos dicho al principio, de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos revisando todo lo que necesitamos, mezclando tanto las aplicaciones propiamente dichas como con el material complementario. Vamos viendo cómo se realiza la aplicación la más sencillita de todas, facilitando una URL, un vídeo de YouTube, un usuario de YouTube, un dato muy concreto que es muy fácil de localizar y que él te genera todo lo demás y además te manda el correo el archivo que tú te tienes que instalar. Y vamos introduciendo a la vez, vale, ya hemos hecho una. El primer problema que hemos tenido es que necesitaba un icono y no lo tenía. Pues vemos cómo. Es decir, vamos creando la necesidad para que veas que todos los pasos que vamos viendo tienen un porqué y el por qué se tiene que hacer. Es decir, vamos viendo que necesitas lo primero un icono. Pues te enseñamos dónde localizar el icono, cómo modificarlo, cómo organizarlo y cómo presentarlo. Después nos pasamos a otra aplicación más compleja, donde vas descubriendo que vas teniendo más necesidades. Vale, yo ya tengo 3 aplicaciones. Yo no quiero instalarme en el móvil 40 cosas que tenga que ir constantemente instalando, borrando. Pues te enseñamos una opción de todas esas aplicaciones que tú ya te has descargado, las puedes ejecutar en el ordenador. Las pruebes, las veas, las cambies, borres, edites, veas si funcionan los enlaces, si no funcionan, si pone bien, si pone mal lo que tú has hecho. Y una vez que tú has visto que eso está correcto, ya te la instales, o la distribuyas, o se la pases a otra gente. Después vemos la diferencia que hay entre las apps nativas y las apps, las web apps que se llaman. Es una diferenciación muy importante porque implican o que la aplicación está desarrollada utilizando el lenguaje de programación específico de Android o el específico de Apple, o si por el contrario se trata de web apps que son multiplataformas. Es decir, tú puedes hacer una aplicación que solo funcione en Android, una que solo funcione en Apple, pero nosotros la mayor parte de las opciones que proponemos son multiplataformas, donde tú creas una única aplicación y con un único enlace y con un único QR accedes tanto desde un iPhone, desde un móvil Android, desde un Windows Phone o desde un Symbian en algunos casos. Es decir, que no quedamos a nadie fuera. Intentamos que esto sea excluyente, que nadie se quede fuera ni por conocimiento, ni por requisitos técnicos, porque lo único que hace falta es un ordenador normal, del que usas todos los días, y las habilidades normales, copias, pegas, y lo que sí que necesitamos, que eso lo tenemos que poner nosotros, es el tiempo, el interés y mucha paciencia, para ir resolviendo los problemas, ir enfrentándonos a las nuevas situaciones e ir solventando los pasos. Pero si tú quieres, al final puedes hacerlo. ¿En qué punto te puedes parar? Cuando tú lo necesites. La experiencia nos ha demostrado que hay muchos maestros que lo único que necesitan es transformar su blog de aula en una app. ¿Por qué? Porque le dedican mucho tiempo al blog de aula y no quieren dedicarle más tiempo a otra cosa. Pero sí que quieren tener una app, sí que quieren que esté esa opción disponible para sus alumnos sin que nadie se quede fuera. Bueno, pues esto es un curso donde está la formación completa, se ofrece un montón de información y cada uno se para donde quiere. Cuando tú consideres que es tu momento, no tienes que invertir más tiempo. Si no necesitas, tú no pretendes hacer nada con bases de datos, pues no tienes por qué revisarlo si tú no lo quieres. Porque seguramente hay una opción que se adapte a ti. Porque todo esto puedes partir o desde cero o desde plantillas personalizadas, con lo cual el trabajo es mucho más sencillo. Una vez que hemos visto todo este proceso que estamos describiendo, de pasar por las diferentes aplicaciones, las diferencias entre las apps nativas y las web apps, el proceso de aplicación y distribución que hemos comentado antes, es decir, yo tengo una aplicación, ¿cómo se la hago a llegar? Pues lo que hemos comentado, o utilizas los canales tradicionales, que son las tiendas, con todas las ventajas e inconvenientes que llevan, o utilizas un código QR y una dirección corta. Finalmente, vemos BeanCube, que es la plataforma más compleja. Insisto mucho en la necesidad de documentar nuestro trabajo, porque es tan importante que tengamos un trabajo bien hecho, bien sistematizado, organizado y funcional, como que ese trabajo sea fácilmente accesible para los demás. ¿De qué nos sirve tener una aplicación maravillosa si nadie es capaz de encontrarla y solamente aquellos que se la instalen son capaces de ver cómo funciona? En eso insistimos mucho, porque es importantísimo que cuando tú haces una aplicación proporciones una ficha básica, como una ficha bibliográfica, donde tenga no solamente el nombre y cómo descargártela, sino quién la ha hecho, qué icono tiene y 4 pantallazos básicos para que tú veas si eso se adapta o no a lo que tú necesitas sin necesidad de instalarlo. Pero insisto, todo esto son
información que ofrecemos, cada uno luego es muy libre de hacerlo como quiera, pero la experiencia dice que si yo me imagino en un cole con 40 maestros, simplemente con que haya un par de ellos que hagan aplicaciones, ya va a ser difícil localizarlas y que estén accesibles al resto de compañeros. Pues esta es una buena opción de incorporarlas a la biblioteca. Finalmente, se plantea un resumen de todo lo que hemos visto para que cada uno centre su trabajo en lo que necesite. Aquí tenemos varios ejemplos. Necesitamos internet, no sé si funcionará muy bien. Son ejemplos de aplicaciones que se han creado. Y es un vídeo de cómo funciona la aplicación. No va el vídeo. En la primera es una aplicación creada con los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque en este caso el maestro que la hizo, su hija de sexto, estaba estudiando los verbos irregulares. Y quería que se estudiase los verbos irregulares, pero la hija no quería tirar del libro ni tirar de los métodos tradicionales. Pues ¿qué hizo? Localizó una serie de recursos en Internet donde se trabajaban los verbos irregulares. Como veis, él no ha creado material, ha recopilado. Y lo único que tiene son enlaces. Y esos enlaces, la aplicación los adapta al formato pequeño de la pantalla y hace que funcionen razonablemente bien. Entonces él ha creado una colección de enlaces donde se trabajan los verbos irregulares. Como veis, utilidad total. Y esta aplicación que él hizo para su hija la puede trasladar a sus alumnos o cualquiera de nosotros se la puede facilitar a los nuestros. Pues son verbos irregulares. ¿Qué utilidad tienen? Muchas. Si somos capaces de que trabajen con ella y mejoren un poquito en este tema. Otra aplicación que se ha hecho se centra en el material de competencias básicas, donde aglutina ese material y se lo presenta para que esté disponible, donde tú cuando le das una opción te descargas un archivo que es un PDF o un ODT para que tú trabajes con ese material. Otro ejemplo son deberes para más material, es decir, es una maestra que tenía un blog de aula, es un previo que hizo, luego lo ha desarrollado de otra manera, pero no me ha facilitado la aplicación, que lo que consiste, ella tiene un blog de aula, donde pone todos los días los deberes que hay, ella trabaja con PT, y el material que necesitan los alumnos para hacer esos deberes. Pues entonces pone los deberes y el material, deberes y material. Entonces todos los padres saben lo que han trabajado, lo que tienen y la ficha para hacerlo, pues son materiales propios. Y el último es el proceso de cómo se puede hacer una pequeña app de lectura desde cero. Es decir, que si tú entras ahí, en un vídeo de un par de minutos, ves cómo partiendo de cero, y obviamente sabiendo muy bien dónde tienes que dar los clics, tú haces clic, 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 y al final creas una pequeña aplicación, es un par de minutos. Un par de minutos teniéndolo todo preparado y sabiendo muy bien lo que estás haciendo, pero que sin saberlo, en 10-12 minutos lograrías tenerla. Finalmente, perdón por el táctil. Volvemos al principio, insisto, la idea de este proceso inicial es que todo el mundo tuviera acceso a estos materiales, que todo el mundo pudiera hacerlo, que nadie se quedase fuera por falta de conocimiento o por falta de alguna habilidad que no tuviese y, lo más importante, que todo fuera público y disponible. Esta presentación la tenéis en ese código QR y en ese enlace corto y lo mismo pasa con todos los materiales. Están disponibles en la plataforma de formación del profesorado como curso a distancia, que ya han comenzado, no sé si alguno de vosotros estaréis admitidos. Y una vez que termina el curso a distancia, ese material está libre para que todo el mundo acceda. Además, hay una página web donde se recogen parte de esos materiales y que está libre siempre. Esta ha sido mi presentación y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan Antonio.